entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, porque aquí el que está hablando es Jesús: no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hoy vamos a reflexionar sobre esa triste sorpresa que se van a llevar esas personas. Es una sorpresa terrible, ¿verdad? ¿Quiénes son esas personas? Falsos profetas que predicaron falsos evangelios. Falsos profetas, ¿cuáles son los falsos profetas? Son aquellos que hablan en nombre de Dios, pero en realidad Dios no es el que está hablando, sino son cosas de ellos mismos. O sea, son falsos profetas, predicando un falso evangelio. Hoy, tristemente, no se predica un evangelio sano. En muchas partes se predican evangelios distorsionados, evangelios basados o predican enfocados en la prosperidad económica. Ese es uno, evangelio de la prosperidad. Pero ahora, en estos años en adelante, se va a predicar un evangelio que va a tener relatividad moral. Escúchalo bien, relatividad moral. Y por eso es que hoy se van a encontrar con iglesias donde se permite o hay permisividad con el pecado, ¿sí? Porque toda esta comunidad que se ha levantado van a tener sus iglesias, van a tener sus Biblias. Porque ahora viene, ya vivimos un tiempo de 20, 30 años, quizás más, del evangelio de la prosperidad, que hoy todavía sigue ese evangelio. Pero ahora empieza el evangelio de la relatividad moral, donde ya muchas cosas las iglesias van a permitir que se practiquen. Pero ustedes y yo sabemos que al Dios de la Biblia, que hoy lo cantamos muchas veces, es un Dios santo, ¿cierto? El Dios de la Biblia es un Dios santo. Ahora, por esa razón, ahora el enemigo va a atacar esa parte de la moralidad. Hay otras iglesias que se enfocan en predicar solo del amor. Eso es un falso evangelio. Solo el amor de Dios, el amor. Dios es solo amor, por lo tanto no hay infierno porque Dios a todos nos ama. Y eso estaría diciendo que no hay castigo para el pecado. Y sabemos que Dios castiga el pecado. Ya lo hemos visto, lo hemos estudiado en las Escrituras, ¿verdad? Ahora, lo triste de todo esto es que no solamente esos falsos profetas y esas falsas evangelios, ¿verdad?, que ellos predican y que la gente los escucha, todos los que siguen esos falsos profetas y falsos evangelios, sin duda, también van a recibir esa tristeza o esa sorpresa que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Pero también van a recibir esas personas, esa sorpresa, aquellos que permanecen a Dios, con Dios en la boca, siempre cerquita de la boca, pero lejos del corazón. Son personas que usted constantemente los escucha hablar de Dios, pero sus acciones no nos dejan escuchar sus palabras, porque son personas que tienen una vida muy alejada de Dios. Entonces, tristemente, esto es algo de lo que habló Jesús y que sinceramente aplica en este tiempo que estamos viviendo. Pero aprendamos una verdad espiritual que debemos conocer. La verdad espiritual es la siguiente. Hoy nuestro Señor Jesucristo, hoy, en este tiempo y en el tiempo que ha pasado, hoy que estamos vivos nosotros, que caminamos en esta tierra, el Señor Jesucristo quiere ser nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Pero si nosotros o la generación de allá afuera lo rechaza, porque nosotros estamos aquí porque lo aceptamos, pero si los que están afuera lo rechazan, un día Jesús no va a ser su Salvador, sino que va a ser su juez. Su juez. Mateo 7:22 dice, mire, vamos a leerlo. Muchos, ¿qué dice? Lean esa palabrita conmigo. Muchos me dirán. No le dicen al Padre, no le dicen al Espíritu Santo, dice muchos
me dirán, o sea, a mí, está hablando de Jesús, ¿no? A mí, porque el que está hablando de Jesús, me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, Señor, si hicimos todo eso, pues que no nos conociste. O sea, no nos conoces si nosotros hicimos todo eso. Pero el Señor le dice, no os conocí. ¿Y por qué el Señor no los conoció? ¿Por qué Jesús no los conoció? Dios sabe todas las cosas, pero a esas personas en particular no conoció sus obras. ¿Por qué? Porque Jesús, por esto, Jesús le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nosotros como cristianos, seguidores de Jesucristo, somos llamados a ser hacedores de bondad, no de maldad. Estos personajes, aunque profetizaron en nombre de Dios, aunque hicieron milagros en nombre de Dios y echaron demonios en nombre de Dios, pero eran hacedores de maldad. Mira, o sea que eso era una parte de su vida, pero otra parte de su vida estaba enfocada en hacer lo malo. Entonces mira cómo son las cosas y estamos viviendo este tiempo. Ahora, Jesús lo declara bien, lo deja bien clarito. Hay personas, muchísimas personas, que al final de sus días, cuando se tengan que encontrar con Jesús, van a tener que enfrentarse a Jesús no como el Salvador de sus vidas, sino como el juez. El Padre dejó todo, la parte de juzgar a una persona, la dejó en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él, hablando de Jesús, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea que él es el que va a juzgar, es él. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie ¿qué? El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Entonces, todas las personas que están en este tiempo, en estas generaciones, que han rechazado a Jesús como el Salvador de sus vidas, en un momento se van a encontrar cara a cara con Jesús. Y ya en ese instante, en ese momento, ya Jesús no va a poder ser su Salvador. Porque ¿dónde podemos aceptar a Jesús como Salvador? Aquí. Allá, en ese momento, ya Jesús va a ser nuestro juez. ¿Sí? Nuestro juez. Y nosotros sabemos que los que están en Cristo, ninguna condenación tienen. Pero los que no están, ya dice, van a recibir condenación. Y lo triste de estas personas, obviamente, que van a encontrarse con Jesús pensando que van a recibir salvación, obviamente no van a recibir salvación, sino condenación. Condenación. Y van a escuchar las palabras, yo diría las palabras más terribles, más temerarias que un ser humano puede escuchar de parte de Dios. Y es que Dios te diga, nunca os conocí. ¿Quién eres tú? ¿Cierto? ¿Quién eres tú? Yo no te conozco. Imagínate tú. Apartado de mí, o sea, quítate de mí, quítate. Tú eres un hacedor de maldad. Ahí nos lleva a ponernos a pensar en la santidad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere conocernos. Dios quiere conocernos. Dios sabe todas las cosas. Pero Él quiere que tengamos una relación con Él donde nosotros le expresemos nuestras palabras, donde nosotros hablemos con Él y ahí le expresemos lo que queremos, cómo nos sentimos. Y ese acto de conocer así y obedecer, porque una cosa va de la mano, eso es el conocer de Dios. Ahora, alguien que conoce a Dios, que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios hace milagros, que Dios ayuda, que Dios provee. Alguien que conoce a Dios, a ese Dios de la Biblia, sin duda no se va a dedicar a hacer maldad, se va a dedicar a hacer bondad, a hacer cosas buenas, a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, allí tenemos que cuidarnos cómo
¿Cómo está nuestra vida con respecto a esa parte? Esta mañana vamos a responder la pregunta, ¿por qué esas personas se llevarán esa triste sorpresa aquel día? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y hoy vamos a hablar en sí casi temas de la salvación, porque en realidad esas personas llegaron allí pensando que iban a ser salvas, ¿cierto? Y le dijeron, Señor, Señor, claro, Señor. Ven, Señor, yo soy salvo porque yo profeticé en tu nombre. Señor, yo Señor, porque yo eché demonios en tu nombre, ¿cierto? Y el otro dirá, Señor, yo, porque yo hice milagros en tu nombre. Y el Señor lo va a mirar y le dice, te conozco, no sé quién eres tú. Tenemos que asegurarnos que Dios nos conozca. ¿Cómo? Que todos los días escuche nuestra oración, que todos los días vea que queremos actuar y hacer las cosas para Él, para agradarlo a Él. Ahí está la clave. Si no, nos va a decir, Señor, Señor, si yo iba de la iglesia. ¿Por qué esas personas se llevarán esa triste sorpresa aquel día? Primero, porque somos salvos, porque no somos salvos solamente por decirle a Jesús Señor. Pues ahí está claro, ¿cierto? Hay varios le estaban diciendo Señor, pero no fueron salvos. O sea que decir Señor, Señor no nos garantiza la salvación. Mateo 7:21 dice, y lo recalco aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Ay, espera un momentico. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que habrá muchísimos que sí dirán Señor, pero no entrarán. Pero ¿quiénes son los que entran? Dice, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay multitudes de personas que Dios las usa. Hacen milagros, usan el nombre de Dios y echan demonios. Pero su vida como tal es una vida que en muchas áreas de su vida Dios no es su Señor. Ellos hacen lo que ellos quieren. Y es ahí donde Dios dice, no, a mí no me sirve así. El Señor dice, si yo soy tu Señor, tú tienes que hacer la voluntad de mi papá. Si no, entonces yo no soy tu Señor. El concepto de Señor nosotros casi no lo manejamos porque hoy en día nosotros lo que manejamos son jefes, ¿cierto? Yo tengo un jefe. Pero en la antigüedad los esclavos eran comprados por señores, ¿cierto? Yo compraba 2 o 3 esclavos, un ejemplo, y ellos eran míos. Su vida les pertenece. Ellos tenían que rendirse a todo lo que yo dijera porque yo soy su Señor. Ese mismo concepto es el que Cristo nos enseña a través de la Biblia. Nosotros, todos, fuimos comprados por precio de sangre en la cruz. Y en esa cruz fue derramada esa sangre y fuimos comprados por Él. Dejamos de ser esclavos del pecado y del mundo para convertirnos en esclavos de Jesucristo. Por lo tanto, cuando usted dice Señor Jesús, usted está diciendo, yo te pertenezco, soy tuyo, tú me compraste. Por lo tanto, lo que tú digas, yo voy a hacer. Sí, eso es el orden. Pero el Señor no solamente quiere que le digamos Señor. Eso es lo que le está diciendo. No solamente me digan Señor, sino que Él quiere que si nosotros le estamos diciendo a Él Señor, quiere que se lo demostremos a Él rindiéndonos en obediencia a Él. Rindiéndonos en obediencia a Él. Y eso también lo dijo Jesús. En Lucas 6:46 dice, Jesús les dice duro una expresión, porque esto es una expresión que golpea. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Todas las mañanas, todas las noches, al mediodía. Y no haces lo que yo te digo. ¿Cierto? Y no haces lo que yo digo. Entonces hay una confrontación en la oración y la obediencia. Dios le gusta que seamos coherentes en que si le pedimos a Él cosas porque Él es nuestro Señor Todopoderoso que nos las puede dar, tenemos que mostrar coherencia en nuestra obediencia a lo que dice nuestro Señor. Entonces Jesús por eso los confronta y dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor?
y haces lo que te da la gana, ¿cierto? Entonces no soy yo tu Señor, tú mismo eres tu Señor, ¿cierto? La gente que está allá afuera que no tiene a Jesucristo en su vida ni quiere obedecerlo, son gente que ellos mismos son su Señor o el dinero es el Señor de ellos porque trabajan, hacen sus cuestiones para hacer dinero. Pero cuando no obedecemos a lo que dice la palabra, en realidad el Señor Jesucristo no es nuestro Señor. Muchas personas tienen a Jesucristo en sus labios, pero no lo tienen en su corazón. Muchas personas expresan cosas de Jesús, pero en su corazón y su vida no muestra que Jesús es el Señor de sus vidas. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, sus acciones, sus actitudes. Ahora dice, el Señor sigue hablando y dice otra cosa. Y su temor de mí, o sea, me tienen miedo a mí, me tienen temor de mí, pero no porque me amen, porque nosotros tememos a Dios, porque no queremos perder a nuestro Dios, porque nuestro Dios lo amamos. Es como usted ama a su esposa y usted tiene temor de perder a su esposa, ¿cierto? Porque usted la ama. Y usted le muestra amor y le muestra cariño y le muestra aprecio porque usted la ama, porque usted no quiere perderla. Por eso usted teme perder su esposa. Dios quiere que tengamos temor de Él, es decir, que tengamos temor de perder a nuestro Dios, porque lo amamos, porque no queremos estar sin Él. Entonces el Señor dice, este pueblo, su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le han sido enseñados. O sea, son personas que aprendieron a hacer cosas porque, no hagas eso porque allá dicen que no hagamos eso. Pero no porque en realidad le nace en su corazón de decir, no lo voy a hacer porque no le gusta a mi papá Dios. Entonces eso es clave, ¿no? Eso es importante. Ahora, hay gente hoy en día, aún más avanzadas las cosas, hay personas que hablan de Jesús, alaban a Jesús, aún exaltan a Jesús con su boca, pero lo triste de todo es que en su corazón no han aceptado a Jesús como Salvador de sus vidas. Hoy existe eso, hoy lo existe. Hay personas que usted les escucha hablar de Jesús y todo de Jesús, pero en su vida no hay salvación todavía. No han sido salvas, a pesar de que usted la escucha hablando de Jesús todo el tiempo. ¿Por qué? Porque solo es de labios. No hay una intimidad que tú te vayas a tu cuarto, cerrada la puerta, oro a mi Padre que está en secreto y mi Padre que está en secreto dice que me recompensará en público. Tiene que haber esa intimidad, tiene que haberla. En Mateo 16:13-15, Jesús le hace una pregunta importante a los discípulos, que tenemos que hacerlo nosotros hoy. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús tu Salvador o también es tu Señor? Porque cuando decimos el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, no solamente he hecho los pasos para recibir la salvación de mi alma, sino que mi vida está rendida a Jesucristo para hacer lo que Él me diga que haga. Ese es ser mi Señor. En muchos cristianos yo conozco que Jesús es su Salvador, porque han hecho los pasos. No, yo creo en el Señor, ahorita le explico los otros. Pero en su vida no muestra una obediencia a Dios. Y lo leímos ahora rato. Me dice Señor, Señor, y no hace lo que yo digo. O sea que Dios espera que sí. Tú le dices Señor, tú obedezcas. Obedezcamos, porque me meto también. Segundo, ¿por qué esas personas se llevarán esa triste sorpresa aquel día? Porque no somos salvos por profetizar. No somos salvos por profetizar, sino que somos salvos
por confesar a Jesús como Salvador. Porque ahí el texto dice en Mateo 7:22, dice, y no profetizamos en tu nombre. Si profetizamos en tu nombre es porque te conocíamos. Puede uno argumentar, ¿cierto? Pero no es así. Hoy en día hay hombres y mujeres se hacen llamar a sí mismos profetas. Se autodenominan profetas de Dios. Y hablan en nombre de Dios. Y hasta dicen lo que va a suceder en el futuro. Sí, apóstoles, profetas, se autodenominan. Y dicen, no, va. A veces muy general. Eso discutíamos el jueves no sé si era el jueves o... El profeta en el Antiguo Testamento no era un don. Hoy en día, el que profetiza bajo el don del Espíritu Santo, y otros que, falsos profetas que profetizan bajo el don de la embustería. ¿Ya? Pero en el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento, el profeta, eso era una posición que Dios le daba. El profeta era como un juez, ¿sí? Si algo pasaba y había un problema y no se sabía aplicar la justicia, venían donde el profeta. Si el profeta no sabía, oraba a Dios y Dios le decía qué tenía que hacer y cómo habían sucedido las cosas en realidad. Y el profeta era temido. Normalmente cuando un profeta llegaba, yo siempre se lo he dicho, llegaba a un pueblo, la gente se asustaba, llegó el profeta, porque el profeta decía, Dios lo va a acabar, arrepiéntase, fuera. ¿Sí? Todo el mundo llegaba y apenas llegaba el profeta le preguntaban, ¿vienes en son de paz o cómo es la cosa? ¿Sí? O sea, era una cuestión temeraria. Uno de los profetas más tremendos de la Biblia, o hombres de Dios más usados, fue el profeta Eliseo. Eliseo tenía la capacidad de que Dios le mostraba las cosas de una forma extraordinaria. Y hablábamos de esto, creo que era jueves. Y resulta que había un pueblo que estaba atacando al pueblo de Israel. Pero el profeta Eliseo les decía lo que Dios le mostraba, o que Dios le mostraba lo que el enemigo estaba planeando en lo más profundo donde se reunían como a planear la estrategia para derrotar a Israel. Dios le mostraba todo el panorama a Eliseo. Y venía Eliseo, mira ese profeta, eso sí, al detalle, ¿no? No es que te dice, como algunos que se autodenominan profetas y apóstoles, dicen, va a haber terremoto en Colombia. Ay, claro que va a haber terremoto en Colombia, si Colombia está en la línea donde suceden cantidad de terremotos diarios. Y profetizan de una forma general. Las profecías en la Biblia eran detalladitas. Dice que Eliseo le decía al jefe del ejército de Israel, le decía, van a atacar en tal parte, quítense de ahí. Entonces el otro del ejército se da cuenta y lo que pensaba es, tenemos un infiltrado, alguien está soplando las cosas para allá, ¿cierto? Eso era lo que decía el otro. Pero después cuando se dieron que pasaban las cosas y siempre sabían dónde iban a estar y nunca se encontraban con el ejército de Israel, uno de los que estaba ahí dice, aquí no hay nadie infiltrado, sino que ellos tienen a Eliseo allá adentro. Y Dios le muestra a Eliseo, el Dios de ellos le muestra todo lo que nosotros planeamos en lo más profundo de nuestra recámara. Imagínese usted. Ese sí es un profeta, que uno de eso da miedo. Un hombre de eso que Dios le muestra todo, que era puesto ahí por Dios, no era que tú te autodenominabas profeta, no, Dios lo ponía como profeta. Aún desde niño escuchaban la voz de Dios, eso da miedo. Aún desde niño escuchaban la voz de Dios. El profeta, cuando llamaban a Samuel estaba pequeñito, todavía no estaba grande, y ya escuchaba la voz de Dios porque Dios lo llamó para ser profeta. Y si recuerdan la historia, él se levantaba porque escuchaba la voz en la noche, Samuel, y iba allá donde el sacerdote, y el sacerdote le decía, no, yo no te estaba llamando. Desde niño ya Dios había destapado sus oídos espirituales para escucharlo a él. El que era una posición, ¿sí? Era una cosa tremenda. Hoy no, hoy es distinto. Después de la venida de Jesús, Jesús parte al cielo, se sienta a la derecha de Dios Padre y deja al Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, y entre los dones que está el don de profetizar. Pero como es un don de profetizar y que la gente, el Espíritu Santo tan sabio, dice,
Profetizar es decir lo que yo le dije a la persona, pero a veces la persona habla porque le da su gana, no porque yo le dije algo. Entonces toda profecía debe ser juzgada y debe reconfortar, debe tener una profecía, sí, debe tener unas características, ¿no? La profecía no puede ser, pero entonces hoy en día ya esas enseñanzas que están en la Biblia no las dicen. Entonces profeta y pasa a la persona y le dicen, es caso de que hay unas iglesias que desde que usted pisa la entrada están profetizando. Entonces son cosas que no, o sea, la profecía o la palabra donde Dios le puede hablar más claro a usted es en la Biblia. ¿A cuántos Dios no nos ha hablado a través de las Escrituras? Y eso sí es lo importante. Por eso estamos hablando de que hoy muchos están confundidos. Qué tristeza hoy. Por eso hay que leer las Escrituras. ¿Qué hacía el pueblo de Berea cuando llegaba un predicador a esa región? Sacaban su Biblia. Salmo tal. Verificaban que sí decía tal cual. Y además de eso, que esa era la interpretación correcta de lo que estaba diciendo. Porque muchos sacan de contexto lo que la Biblia está diciendo. Entonces, están predicando es con un pretexto. Buscan en la Biblia un pretexto y no que la Biblia te hable como debe hablarte. Entonces eso es otra cosa también. Por eso usted, conmigo ustedes ven aquí versículos, pero usted anote y verifique. No sea que el pastor nos esté embolatando. Pero sí, eso hacían los de Berea. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, porque hoy hay gente que se hace llamar apóstoles que dicen, pero Dios no es el Salvador y Señor de sus vidas, porque se nota. Mira, yo me vi un video de yo antes veía mucho a ese pastor y paró a un invitado que estaba ahí, estaban hablando y paró el invitado y el invitado cogió el micrófono e instantáneamente empezó a profetizar. Yo dije, ni oró. Cogió el micrófono y profetizó enseguida. Yo dije, ya esto sí es lo último. O sea, mira, para que Dios hable, tiene que haber una intimidad tan profunda con Dios para que Dios te hable una palabra. Y que tú estés tan atento de que la captes, porque a veces se distrae uno en la intimidad. Y cogió el micrófono y profetizó un poco locuras ahí. Yo cambié eso enseguida. Yo dije, así no, están haciendo burla de mi Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia busca intimidad. Cuando uno de los profetas en la antigüedad necesitaba conectarse con Dios, decía, profetiza para el pueblo, habla para el pueblo. Él no decía, ya, espérate un momentico. No, él decía, búsquenme uno que toque. Búsquenme uno que toque. ¿Por qué? Porque él se conectaba con Dios, era a través de la adoración. Él adoraba a Dios. Cuando tocaba, adoraba a Dios, ahí se conectaba con Dios y él le decía, Dios me dijo esto. Pero no era instantáneo. Entonces, debemos estudiar más porque hoy se van a encontrar muchas cosas. Y lo triste de todo esto es que muchas personas que están arrastradas por estos movimientos de autodenominados apóstoles, profetas y estas cosas, están creyendo que son cristianas. Pero aún están creyendo que son salvas. ¿Por qué? Porque siguen a estos hombres, porque estos hombres les dicen palabras. Mira, tú eres salva porque Dios me dice que eres salva. Ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por tu nombre tú estás salva. Y Dios te va a hacer esto. Mire, uno lee la Biblia y encuentra la forma cómo Dios estableció llegar a la salvación. El único que tiene palabras de vida eterna, que sí hay que creerle, es Jesucristo. El único que tiene palabras de vida eterna. Juan 6:68 dice, les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, tú tienes palabra o la forma de llevarnos a la eternidad. Ahora, ¿cómo se recibe la salvación? La salvación no se recibe porque te profetizaron. La salvación no te recibe porque tú hables de Jesús o prediques de Jesús. La salvación se inicia ese proceso de salvación en la vida de la persona porque creen en su corazón que Jesucristo es el Señor y confiesa con su boca, ¿verdad? Lo confiesa con su boca esa creencia.
pero también debe tener una creencia clara, creer que Jesucristo es el Mesías y que murió y resucitó. Si usted no cree en la resurrección de Jesucristo, usted todavía no hay salvación en usted. Todos los apóstoles empezaron a predicar a las personas la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Que el Mesías, que el Cristo que había venido, Jesús, había muerto, pero también había resucitado. ¿Por qué ellos predicaban esa buena noticia? Porque antes se habían levantado muchos que habían dicho que eran Cristo y murieron y todavía hasta el sol de hoy lo están esperando. Pero Cristo fue diferente. Cristo murió y resucitó. Lo vieron todas las personas, más de 600, y después subió a la derecha del Padre. Y la noticia que lleva la salvación a las personas es creer que Él es el Mesías porque murió, pero también resucitó. Eso es. Y Romanos 10, 9 al 10 dice, si confesares con tu boca, mire los requisitos de salvación. Aquí arranca la vida de una persona que escuchó un mensaje de Jesús. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Eso es lo primero, confesar que Él es el Señor. ¿Sí? Señor, tú eres mi Señor. Dice, y creyeres en tu corazón. ¿Qué voy a creer en el corazón? Que Dios le levantó de los muertos, o sea, su resurrección. Dice, serás que salvo. Ahí inicia todo. Lo confesé, Señor, de hoy en adelante tú vas a ser mi Señor. O sea, yo te pertenezco, tengo que obedecer todo lo que tú digas, yo soy tu esclavo. ¿Cierto? Y yo creo, Señor, que de hoy en adelante, voy a confesar siempre y a creer que tú no solamente moriste, sino que resucitaste. Y te estamos esperando tu regreso. Ahora, ahí ese es como el inicio de la salvación. Hay mucha gente que hace eso y después hacen lo que les da su gana. O sea, el Señor ahí fue su Salvador un momento. Pero ahí entra un proceso que es un proceso de obediencia. La palabra de Dios dice, me llamas Señor, Señor, y no haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, después de ese proceso de confesar, hay que obedecer. Y hoy podemos verlo en muchos cantantes cristianos, por ejemplo, que iniciaron bien el Evangelio, que creyeron al mensaje del Evangelio verdadero, pero hoy dicen que hasta ni le cantan a Cristo. Hoy hablan cosas que son un desconocimiento total de Dios. Y yo digo, pero empezaron bien, pero en el camino se desviaron. Por eso, por eso se van a encontrar con la sorpresa. No, sí, Señor, yo no te canté, llenaba estadios en tu nombre. Sí, pero es que tú al final hiciste lo que te da la gana, ¿cierto? Porque el Señor lo que quiere es que hagas la voluntad de Él, Padre que está en los cielos, hasta el último día. Ay, Señor, van a decir, Señor, llené estadios en tu nombre en todas las ciudades del mundo. Sí, pero al final del tiempo dijiste que ni cantabas para Cristo, ni orabas, o sea, sí me están entendiendo. Esto es un proceso, la salvación la recibimos en un momento por creer, pero después, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer hasta el último día de nuestra existencia aquí en la tierra. Por eso es que Jesús dijo, el que persevera hasta el final será salvo. Él lo dice claro, ahí inicia. Después viene la obediencia. Y si perseveras hasta el final, serás salvo. Si no perseveras, ¿qué pasa? No lo eres. Amén. No se duerma. ¿Por qué esas personas se llevarán esa triste sorpresa aquel día? Porque la salvación no es por expulsar demonios, sino por recibir a Cristo como Salvador y Señor. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque en el texto que leímos al principio de Mateo 7:22, la parte B dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre, dice ahí, echamos fuera demonios. ¿Cierto? ¿Cuántos creen que cuando uno usa el nombre de Jesucristo, los demonios se van? Yo lo creo. Lo creo y lo he visto aún usado por personas que no, o sea, creen en el Señor, pero no tienen una relación con Dios. Y lo he visto. Y les ha funcionado. Muchas iglesias hoy están enfocadas en la parte de liberación espiritual.
liberan de la opresión demoníaca y expulsan demonios. Nosotros también lo hacemos, cuando hay alguien nosotros lo hacemos. Y eso hay que hacerlo porque hay personas que literalmente están o oprimidas o poseídas. Son dos cosas distintas. Y hay muchas personas que necesitan ser liberadas. Pero que una persona sea liberada no quiere decir que sea salva. Ojo. Una persona está endemoniada o oprimida y en el nombre de Jesús es libre, no quiere decir que automáticamente te salva. Eso es una cosa muy distinta. Mateo 12:43, recuerden esta palabra. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Porque el espíritu inmundo, el demonio, como no tienen cuerpo, andan atormentados. Por eso están buscando meterse en algún cuerpo. Porque cuando no tienen, están sin reposo. Dice, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa. ¿A qué está refiriendo él con casa? A la persona de donde salió, ¿cierto? Esa era su casa, la persona de donde salió. O sea que todos nosotros, por eso es que somos una casa de Jesucristo. Entonces, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dice Jesús. Cuando una persona es liberada, justo en ese momento la casa queda barridita, limpia y arreglada. Por esa razón no es salva. Porque para que sea salva, el que tiene que morar en esa casa es el Señor. Así de sencillo. Y si la persona no tiene relación con Dios después de la liberación, si no tiene esa relación, si no se llena de Dios, si en su casa no vive el Señor, entonces le pasa lo que dice ahí, se le meten 7 más. O sea, 8, porque el que está ahí va a buscar 7 más. O sea, son 8. ¿Cierto? Entonces lógicamente el postrer estado es peor, es lo que dice la Biblia. Ahora, tenemos entonces que entender que cuando una persona es liberada o es expulsado un demonio de una persona, no es salva automáticamente, sino que tiene que venir a morar el Señor Jesucristo dentro de su vida. En Juan 14:23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará, o sea, obedecerá. Y mi Padre, cuando esa persona que le ama y obedece la palabra, que tuvo su momento de creer en la resurrección de Jesucristo y de confesarlo, dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre ¿qué? Le amará, será amado por Dios Padre. Y ahora dice Jesús, y vendremos a Él. ¿Quién viene? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Quién va a vivir después de que la persona sea libre de una cuestión demoníaca y acepte a Jesús en su vida? El Padre y el Hijo, ¿cierto? Y somos sellados por el Espíritu Santo, también dice la Biblia. Padre, Hijo, Espíritu Santo va a vivir en nosotros. O sea que nosotros somos 4. Soy yo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos 4. Entonces, mire lo que dice aquí, tratando de entender esto. ¿Qué trataba de decir el Señor aquí? Que hay personas que se dedican a la liberación espiritual, pero le dan más importancia a eso que a la salvación de su alma, que es a obedecer los mandatos del Señor. Porque si usted lo aceptó como Señor y Salvador, obedezca, porque Él es su Señor. Entonces, hay personas que se dedican a lo que ellos quieren, y entre eso se dedican a la liberación espiritual. Pero Jesús también habló de esto y les dijo en Lucas 10:20, no os regocijéis o no se gocen de que los espíritus, dice, no se gocen de que los espíritus os sujetan. ¿De qué nos debemos alegrar entonces? Sino alégrense, regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
que eso es más importante. Tú puedes echar muchos demonios, pero si no hiciste la voluntad del Padre y no perseveraste hasta el final, te va a decir al final, apártate de mí, yo no te conozco, hacedor de maldad. Entonces, todo esto nos confronta, ¿no? Y es para que vean un panorama de lo que está sucediendo en hoy en la humanidad. Porque la humanidad tristemente está engañada. Mucha gente está engañada, cree que son cristianos y no lo son. Hay unos que dicen ser cristianos, pero su vida es igualitica a la de un mundano. Y uno dice, pero ¿cómo que tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano y soy salvo. ¿Verdad? Y uno queda impresionado. Y dicen, sí, o sí. Y uno dice, no, pero tu vida no parece que fuera que tú eres salvo. ¿Cierto? Se lo digo porque se lo va a encontrar. Y de ahora, de este tiempo, de 2020 para acá, más. Porque ahora viene el evangelio que va en contra de la moralidad de Dios, de la santidad de Dios. Usted se va a encontrar, de ahora en adelante va a encontrar pastores que son gays, va a encontrar iglesias llenas de homosexuales, de lesbianas, de transgénero. Va a encontrar eso. Y van a decir que son cristianos. Ojo con eso. Progres. Sí, no, van a decir que son cristianos progres. Y se lo digo, mire, eso son cuestión de años, de meses que va pasando, y se va a encontrar eso. Y van a pasar que ese tipo de prácticas y de creencias que ellos tienen va a ser global, mundial. Y los malos vamos a venir. Si nosotros los que sí creemos lo que dice la Biblia. Y ya los hay. Hay si quieren búsquenlo en internet. Ahí yo como sigo a un pastor que él y como que investiga lo que está sucediendo en el mundo. Él encontró que hay una mujer que es actriz porno y es pastora. Pero entonces le dice a los feligreses, es actriz porno y es pastora. Entonces le dice a los feligreses, le dicen que eso es su otro trabajo, eso no tiene nada que ver con ser pastor. Yo le dije, el Señor te reprenda. Sí. Ya, mire lo que estoy, y ya hay iglesias donde los pastores son gays. Ya hay hay una iglesia donde la pastora no cree en Dios. Eso es increíble. Yo quedé anonadado. Y no la quitaron del cargo. Sigue pastoreando. Y no cree en Dios. Yo digo, ¿y cómo enseña que crean en Dios si ella no cree? Para que vean, mire. Pero no hay. Ellos están. En la iglesia católica parece. Ajá. Piano. Y es decir, que lo buscan para esa actuación cuando se muere, dice, cuestión, canta. Bueno, y el piano también. Él es piano y todo. No sé qué, me invitaron para el cumpleaños de ella el sábado, este sábado. Yo no fui, obviamente. Entonces yo le dije, no, porque yo estoy buscando de Dios. Le dije, mira, mira, yo lo he encontrado. Yo he ido a iglesias. Una vez me invitaron a una iglesia. Iba a empezar la alabanza ahí. Y dijo, buenas noches, hermanos. Me paré. Si practicaste la homosexualidad o practicas la homosexualidad, no debes estar en el altar de Dios. ¿Y cuándo puedes hacerlo? Cuando te restaures. Restáurate. Y que todo tu cuerpo y tu vida muestre el género del cual Dios te hizo. Eso se ve en todo. Yo digo, te lo digo porque lo he visto, no solo si allá lo ves, yo lo he visto en... ¿Por qué? Porque es que hoy ya hay se está atentando contra la moralidad. Nuestro Dios es un Dios moralmente santo. Y hoy todo se está levantando contra eso, contra la santidad de nuestro Dios. Bueno, sigamos. ¿Por dónde íbamos? Ok, listo, íbamos aquí. Cuarto punto, vamos para el cuarto punto. ¿Por qué esas personas se llevarán esa triste sorpresa? Porque no somos salvos por hacer o recibir milagros.
Los milagros son un medio para llevarnos a la salvación. Hay muchas personas que han recibido milagros y lo dicen a viva voz. Tenía el brazo malo y Dios me lo arregló. Tenía una enfermedad de cáncer y Dios me sanó. Se manifestó el poder de Dios en la vida de esa persona. Pero no son salvos, ¿por qué? Porque o no han creído en Jesús como Señor y Salvador, no lo han aceptado en su vida, o simplemente llevan una vida de desobediencia. Y no son salvos. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, está hablando Jesús ahí, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, y termina diciendo, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, no solo los recibieron, los hicieron. ¿Qué se necesita para que haya un milagro? Fe. Se necesita creer de que Dios puede hacer el milagro. Y tú puedes en un momento creer que Dios puede hacer milagro y Dios lo hace. Y después vivir una vida de desobediencia. Eso es un momento. Dios lo da en su misericordia, Dios lo hace. Pero eso es un momento. No. Sí. Solo uno regresó a darle las gracias. ¿Y por qué regresó a las gracias? Porque creyó que era el Mesías y recibió salvación. Fue el único. Los otros 9 solo recibieron el milagro, pero no fueron salvos. Perfecto tu aporte. Perfecto. Esa es una realidad. Mire, para muchos cristianos y muchas iglesias, lo importante son la sanidad y los milagros. Colocan ahí, noche de sanidades y milagros. Se llena la iglesia. Después que suceden los milagros, la gente se llevó su milagro, no volvió más para la iglesia. Y tampoco fueron salvos, porque no creyeron al Señor. Fueron por su milagro, porque así es el hombre, el ser humano. Cuando se ven problemas, quiere solucionar problemas. Y si tengo que buscar a Dios para solucionar problemas, yo lo busco, recibo la solución y después me olvido del Dios que me ayudó. Eso es lo que hace el ser humano normalmente. Hay que llegar a la meta, hay que perseverar hasta el final. Y hay que esforzarnos por hacer la voluntad del Padre. ¿Cierto? Eso es lo que dice. Por eso dice, el que persevera hasta el fin será salvo. El que persevera hasta el fin. Es que a veces algunos se ponen a pensar, algunos se preguntan, ¿la salvación se pierde sí o no? Para mí sí se pierde. Algunos pastores dicen, no se pierde, porque si eso era que esa persona no había creído bien. No, sí. Claro, la deja perder, porque si tú en un momento ya la recibiste porque tú creíste al Señor, porque estás obedeciendo, y de un momento se te olvida Dios y ya no quieres hacer lo que te da la gana y te mueres así, ¿cómo vas a ser salvo si eras un hacedor de maldad? Sí, es una cuestión que es de perseverar hasta el fin. Jesús lo dijo claro, el que persevere hasta el fin, o sea, de los que ya conocimos al Señor, de que el Señor es nuestro Señor y Salvador y estamos haciendo la voluntad del Padre, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar hasta el fin, hasta el último día, cuando ya el Señor venga y nos lleve, o cuando diga ¿cómo se llama el que marca así? El aparato que marca así. En vez de ser así, haga así. Esa es la realidad. Bueno, los milagros, Dios, ¿por qué permite los milagros? Porque es la manifestación de su poder y tiene un solo objetivo. Además de bendecir a la persona que los recibe, tiene el objetivo de que la gente crea en Él y sean salva. Porque el objetivo del Señor es la salvación de todos. Entonces, Dios permite los milagros o hace los milagros para que la gente crea en Él y al creer en Él, reciba salvación de su alma. Ese es el objetivo. Juan 4:48 dice, entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea que Dios lo usa como un instrumento para que crean en Él. Aunque yo creería que si nosotros de pronto fuéramos más entendidos, porque a veces nos hace falta a todos, uno ver un árbol, ver toda la creación, con solo ver la creación uno debe saber de que existe un Dios ordenado, un Dios. Pero entonces Dios aún eso nos manda los milagros y las cosas
para que le creamos a Jesucristo, que Él mandó a su Hijo Jesucristo que murió y resucitó. La razón de los milagros es ser llevados a Cristo. Marcos 5:30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado y se te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El milagro que recibió, ella creyó en Jesús desde el momento que hablaron de Jesús. Pero ese milagro allí, hoy, a través de ese milagro, multitudes de gente han creído en Jesús a través de ese milagro. ¿Cómo podemos evitar tener esa triste sorpresa? Que nosotros no nos llevemos esa sorpresa. Ya sabemos, tenemos que perseverar hasta el fin. Pero, ¿cuál es? Tenemos que aprendernos de memoria. Yo creo que varios le tomaron foto. Mateo 7:21. Acuérdese, Mateo 7:21. Acuérdese de esa palabra. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si hacemos la voluntad del Padre hasta el último día de nuestra existencia, sin duda, podremos decir como el apóstol Pablo: he peleado la batalla, he corrido la carrera, he mantenido la fe. Ojo, porque él habla de mantener. Pablo dice: he mantenido la fe en Jesús. Cosa que no pasa, por eso digo, con algunos cantantes de hoy que empezaron bien la carrera, pero no han mantenido la fe ya. Creen en unas locuras. Uno de esos cantantes un día comparó a Cristo con un perro. Yo dije: no sea tan sinvergüenza. O sea, una locura. Yo le digo, por eso hay que mantener la fe hasta el último día y obedeciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nos mantengamos fieles a Jesucristo. Fieles a Jesucristo. En Juan 6:29 dice: respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis que Él, dice, que creáis en el que Él ha enviado. Que nos mantengamos fieles a Jesucristo. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo espero que, por eso se llama escuela dominical. Hoy fue como una clase, pero es porque era necesario aprender todas estas cosas.